Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Baúl Podcast. Esta será la novena entrega que estaremos haciendo con ustedes, como siempre, mi persona, Rafael Peraza, acompañado por Francisco García. Y hoy vamos a hablar del siglo VI. Ya estamos pasando un poco más de lo que fue la Roma occidental. Todavía está presente el Imperio Romano de Oriente, que bueno, muchos dirían que incluso no es parte como tal de la línea histórica del Imperio Romano de Occidente. Pero bueno, realmente ya comenzamos a ver una variedad de personajes más de otros lados del mundo, ¿no? Vamos a ver gente en esta edición. Tendremos gente de China, tendremos gente de lo que es España, de China no, perdón, de Japón. ¿Qué racista eres roller racista? Es que no, es que ya van a entender por qué lo igual. digo, porque ella era muy afín de China. Pero bueno, ya eso lo hablaremos más tarde. De Inglaterra, Ok. y como tal, ¿quién era tu otro personaje, Frank? Ah, bueno, y también de Visigodo, de Constantinopla, España. ¿no? Exacto. Pero bueno, nada, Y de Roma. antes de seguir, vamos a decir quién fue los ganadores de la semana, el ganador, perdón, de la semana pasada. La semana pasada, bueno, hablamos del siglo V como tal, lo que fue ya la caída oficial del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, teníamos a Atila el Uno como ganador, 55% de los votos. De segundo, Teodorico, rey de los visigodos y ostrogodos, 30%. Clodoveo I con 10 y Pelagio con 3%. Así que bueno, Fran, felicitaciones por la victoria de Gracias, Atila. gracias. El señor que inspiró, según tú, a los sistemas políticos de Y la según la Europa gente que votó. posromana. Y según la gente que votó. No, bueno, es que de Y que que ganó, decidió ver ganó. más allá del barbarismo. De que ganó, y ganó. Mal infundada. Pero Mal bueno, nada. infundado. Esos fueron los personajes del video pasado. Los personajes de este video, por mi parte, por lo menos, es la emperatriz Suiko de Japón. Primera emperatriz gobernante sola de la historia de dicha nación. Y el otro es un personaje bastante polémico porque todavía no sabemos 100% si existió o no. Pero bueno, me intrigó hablar de él, ¿no? Y va a ser el rey Arturo. ¿Y tú, Fran, quién nos traes? Yo no me voy con fantasías y personajes inventados. Sí. Yo Inventados. empiezo con el Papa Gregorio I, también llamado Gregorio Magno o San Gregorio, 64º Papa de la Iglesia Católica y uno de los papas más importantes en lo que sería la Iglesia durante los siguientes 1000 años. Uh-huh. Y mi segundo es Recaredo I, rey de los visigodos, y fue la persona que llevó el catolicismo oficialmente a España. Uh-huh. Bueno, ¿con quién quieres comenzar de esos dos? Yo comencé la semana pasada. Me parece bien. Pues mira, yo voy a empezar con Recaredo I. Porque se te olvida el nombre, Ok. ¿no? Y quieres salir de eso antes de que se te olvide. No se me olvida el nombre, siempre tengo un lapsus lingüe con decir Recoveco, que es distinto. Ok, básicamente, Recaredo I fue el rey de los visigodos. Él estuvo muy influenciado, él y su padre, por un, ¿cómo decirlo? No sé si es un cura católico, no sé, no es arzobispo ni obispo, ni cardenal, pero era un evangelizador enviado por la iglesia que era Leandro de Sevilla. Él era obispo. Bishop. Después fue obispo, claro, Ok. pero antes fue obispo a partir de esto. Antes de eso era pues simplemente un Misionario. estudioso de la religión. No, un estudioso de la religión católica y ya, que claro, de parte de la iglesia. Hay que destacar de que claro, ya los visigodos, después de todos los problemas que hemos hablado en los siglos anteriores, ya se habían instalado en lo que era la provincia de Hispania de Roma. Y Recaredo I fue, viene de una línea de, obviamente, de linaje de todos estos reyes que fueron por lo menos Teodorico I, Alarico I, etc. Todos de los cuales ya hemos hablado un poco acá. Exactamente. ¿Qué es lo que hace a Recaredo I un poquito especial? Es que Recaredo I, uno logró tener una buena relación con los concilios. En España, en esa época, Hispania, la capital era Toledo. Y existía el rey visigodo, pero también existía el concilio de Toledo, que era un grupo de sacerdotes que, por más que sea, tenían una influencia política muy grande e importante y muchas veces muchos roces, porque los visigodos, la religión de ellos hasta ahorita era el arrianismo. Era una especie de cristianismo prerromano, por así ponerlo. Mientras que ya se estaba esparciendo, como yo mencioné en el episodio pasado con Clodoveo I, de que lo que era la religión católica apostólica romana era lo que ya se estaba esparciendo más por occidente. Y uno de los problemas de Hispania es que había muchas personas que eran de este tipo de religión y que no comulgaban con el arrianismo.
el rey Recaredo I fue el primero en ser bautizado como católico apostólico romano y en tomar esa religión como la religión oficial del pueblo en este caso visigodo de Hispania. Una decisión de que pues sería una decisión de toda la vida, de que pues España sería de los principales aliados de una iglesia católica por más de 1000 años. Dicho esto, por ponerlo en ciertas cosas, en este sentido Recaredo fue como el Constantino, pero de los visigodos, de los hispanos, Lo básicamente. estás inflando demasiado, pero bueno, veo de alguna es forma una buena la analogía, referencia. es una buena analogía. Veo la analogía, un poco exagerada, pero sí la veo. Ajá. Mira que tú quieres hablar de cuentos de hadas, no vengas con cosas. Entonces, Recaredo, si bien de esto, o sea, ese fue su mayor hito, más no fue lo único que él ha hecho, ¿verdad? Dentro de todo esto, Recaredo logró mantener la paz con otros reinos, como por lo menos el reino de Borgoña. Tuvo buena relación, mejoró la relación con el reino franco, que ya años anteriores ya se había pues postulado, ya se había consolidado como un reino poderoso dentro de Europa, de una Europa post-romana. Y él sería de los últimos, no es el último, si bien es como de los últimos 3, 4, si bien hay que tener en cuenta que estos reinados no duran mucho, pues de los últimos 3, 4 reyes visigodos que iba a tener España, hasta que al final pues llegaran los musulmanes y se lo tomaran casi todo. Los vencieron en la batalla de Guadalete. Claro. Pero obviamente todo este legado visigodo católico se iba a mantener siempre en una de las zonas en las que nunca llegaron los musulmanes a conquistar, que era el norte de España, pero muy al norte. Asturias. Lo que es ahorita la provincia de Santander, Asturias, Galicia. Entonces, este es mi personaje. ¿Qué tienes que decir al respecto, Rafa? No, bueno, yo voy a hablar de él, pero al final, como solíamos hacer, que tú te quieres ir de esa temática, no sé por qué prefieres que te ataquen de una. Está bien. Solo te voy a decir una cosa, Okay. No fue ningún Teodorico, no fue ningún Alarico, ni siquiera. Pero bueno, no se le quita lo bailado, ¿no? Pero eso lo discutiremos ahorita. Para nada. Pero bueno, nada, ya Fran introdujo su primero, yo voy a introducir a mi primera entonces. Y en este caso es la segunda mujer que hemos postulado en uno de estos videos, y es la emperatriz Suiko de Japón. Realmente ella nace y Japón todavía no se llamaba Nippon. Tenía otro nombre totalmente diferente que en este momento no recuerdo porque, bueno, japonés no es mi fuerte, ¿no? Pero bueno, ella nace en la familia real, normal, como cualquier otra dama de la dinastía, bueno, sí, de la dinastía actual de Japón, lo que era pues el periodo Asuka, como se le conoce. Se casa con el emperador, ¿no? Que bueno, como era muy normal en todo el mundo, al parecer era su tío. Y el emperador se muere. Y el emperador cuando muere no tenía hijos, no tenía hermanos, no tenía nada. Entonces esto hace que la única persona en fila para tomar el trono fuera la emperatriz Suiko. Ella es la primera gobernante femenina total, no solamente en la historia de Japón, sino en la historia de los 3 reinos grandes de Asia, que en ese caso en este momento eran Corea, China y Japón, ¿no? Pero bueno, Japón en ese momento estaba sufriendo una guerra civil bastante dura entre la gente que practicaba las religiones paganas del Japón antiguo y la gente que era budista, que era una religión importada por China, ¿no? Ella era budista y la guerra civil en ese momento en la nación era bastante fuerte. Y ella no solamente logró calmarlo solamente luchando una batalla cuando ya tenía más de 50 años luchando, sino que luego de dicha batalla logró hacer que toda la nación se uniera. Bajo esta unión, bueno, la emperatriz lo que hace es comenzar a construir caminos y construir carreteras para conectar a todas las zonas, por así decirlas, aisladas, grandes ciudades del imperio, porque ella decía que si uno lograba mantener a toda la gente conectada y había un sentimiento de unidad, en este caso pues habiendo libertad de movimiento, pues se podía entonces mantener un pueblo en paz. De hecho, muchas de estas calles que ella construyó en piedra siguen existiendo hoy en día dentro de las ciudades tradicionales de lo que es Japón hoy en día, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, Japón, realmente uno no podría imaginarlo, pero Japón durante su historia inicial realmente era una nación de campesinos, sinceramente. China y Corea eran los grandes titanes de la zona. Pero esto cambia justamente con ella porque ella comienza
a conectar más, justamente por esta teoría de los caminos, también crea rutas de comercio entre lo que es Corea y China. Entonces el propio emperador chino, por primera vez en su historia, había salido de China, primer emperador que lo hace, y había ido a visitar a Japón justamente para conocer a esta mujer tan poderosa y tan imponente que todo el mundo andaba hablando, ¿no? Ella de hecho gobernó por más de 30 años. Tristemente las japonesas del momento tenían una mala costumbre que para ese momento era de belleza, que también lo practicaron los ingleses años después, que era pintarse la cara de blanco con una pintura a base de plomo, y esto decía que pues la gente se envenenara, ¿no? Y bueno, murió, si no estoy mal, a los 50 y algo de años, no recuerdo bien la fecha específica, pero bueno, su legado no cambia, ¿no? Su legado realmente fue que hay una anécdota bastante bonita, de nuevo, creo que era Hana Kamura, se llamaba Japón antes de ser Nippon, ¿no? Y a China se le consideraba la tierra del sol que se acuesta, ¿no? Y entonces cuando el emperador de China viene y conoce a Japón, pues él dice, si nosotros somos la tierra donde el sol se acuesta, ustedes son la tierra del sol naciente, ¿no? Y por eso es de ahí sale el nombre de Nippon, de que es justamente eso, la tierra del sol naciente. De hecho, estatuas de esta mujer hay en bastantes partes de todo lo que es el Japón hoy en día, no tanto en Tokio, sino más cercano a Kioto, que era, pues, era la original capital japonesa durante tanto tiempo. Y bueno, se le sigue recordando como una de las mujeres más importantes de la historia, como la primera emperatriz de Japón y como una mujer que realmente lo que hizo fue cambiar ese estado de campesinos aislados que era realmente lo que era Japón, a por lo menos conectarla con el resto del mundo y conectarla con su propia nación y su propia población, ¿no? Para después seguir siendo campesinos aislados hasta que llegaron los gringos con sus barcos de guerra. Ay, si eres exagerado, sí, porque los japoneses no sacaron a los mongoles, ¿no? Ah, pero bueno. No. Bueno. Ay, sí, ajá, se les destruyó la mitad de las flotas y los que sí llegaron. Pero bueno, nada, entonces, ¿tienes algo que decir de la emperadora Suiko? Primero que emperatriz, emperadora, no sé. La primera emperatriz analfabeta. Bueno, primero dije emperatriz, ahorita fue que dije emperadora. No importa, lo dijiste, es lo que importa. Primero que nada, está bien, es la primera, cabe destacar, de 8 emperatrices que tuvo Japón. Exacto, porque vieron que funcionaba tan bien y que no había tanto problema y tantas guerras que dijeron, coño, deja que otros más le sigan. Tú sabes, los detalles, te saltaste un ligero detalle de su sucesión. Ella llegó a ser emperatriz debido a que estaba casada con él. O sea, primero que fue una consorte del emperador. Así como dije. La cual su esposo oficial murió. Y después, ella fue la oficial, el emperador se murió y llegó ella. Eso fue lo que Cabe dije. destacar de que el emperador era su medio hermano. Así que ¿No había era un su peo tío? y medio incestuoso raro. No, era su medio hermano. Su tío fue el emperador anterior. Ah, bueno, me pude haber confundido en ese detalle, sí. Sí, entonces hay un peo y medio incestuoso raro. Bueno, pero en todos los gobiernos de esa época, en todos los imperios, siempre había incesto. Era raro, no le quitaron. No, era raro para nosotros, para el pasado era totalmente normal. Más decir que no era importante porque por el incesto, que era la regla en las monarquías del pasado. O sea, las monarquías católicas, eso sí, para mantener la pureza de sangre. Y en parte por eso después tuvieron unos gobernantes retardados mentales, literalmente, porque dice esto. Se dañaban los genes, obviamente. Exactamente. Entonces, pero bueno, está bien, no lo puedo jugar mucho por el incesto. Coño, sí, pero esa era la regla en el pasado. Habló con un chino. Con el emperador de ¿verdad? China. Sí, habló con un chino. Un chino X. Sí, bueno, pero habló, ¿no? ¿Qué más hizo? ¿Qué tiene de relevante la historia de esta caraja? Para la historia mundial no creo que mucho. Para la historia de Japón actual, que ha pasado por muchas transiciones, etapas, evoluciones. ¿Qué queda de ella aparte de una que otra estatua por allá en Okinawa perdida? Sí. Mira, lo que te digo, primero que nada hizo que el budismo fuera la religión oficial de Japón, luego de guerras civiles justamente por ese mismo tema. Primero, religión que se sigue practicando y sigue siendo técnicamente la oficial religión de Japón. Primero. Segundo, conectó a Japón con el resto del mundo para poder crecer. ¿El resto del mundo? Bueno, con el resto de Asia. El mundo no es China. Coño, ¿tú sabes lo avanzado que era China para ese momento? Era avanzado, pero el mundo no es China. O sea, lo mismo que estamos hablando, por lo menos. Algo que se nos olvidó mencionar es que hay una persona que no vamos a tocar en este siglo, que es Justiniano I. Sí. Porque simplemente dijimos que era básicamente como fue el personaje más importante y relevante de esa época histórica, y porque llevó varias guerras, conquistó Italia, llevó guerras contra los visigodos,
Y creó la Hagia Sofía en Turquía Sí. y demás cuestiones. Justiniano realmente volvió a ser al Imperio Romano de Oriente un titán de la zona. Después de que ya Atila no estaba, ¿no? El tipo fue un aprovechado. Ni Atila ni Teodorico. Pero bueno, sí, unió Italia con el resto del Imperio Romano de Oriente. Bueno, mandó a construir muchísimos edificios importantes. Y bueno, también mejoró muchísimo el trueque y la producción de materia prima, en especial la seda del Imperio Romano de Oriente. Logró contrabandear. Y Ah. aquí es justo donde yo quería llegar, logró contrabandear gusanos de seda que venían de esa tecnología de China. Ahí está. Entonces, se sabía de que más, o sea, en este caso, si estamos en Japón, más al occidente, había más gente. O sea, solamente habló con China porque, o sea, que tú dices, entonces, o sea, según que tú, para que sea mundo después de importante, China. tiene que haber sido importante en el mundo occidental. Tú lo que tienes un pensamiento No, yo demasiado lo que estoy eurocentrista, diciendo es que Francisco. hay más mundo fuera de China. Tú dijiste que lo abrió al mundo y eso es una exageración. Simplemente tuvo relaciones con China. Porque La incluso abrió con China nada Asia. más tenías a Corea del Sur, bueno, lo que era Corea. Solamente. Tenías a Corea ahí arriba También y tampoco abrió con hiciste nada ellos. con Corea. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Lo dije? No, Mencioné dijiste los tres con grandes China. imperios y que ella se abrió con los tres. Con los otros dos. Ah, Sí lo dije. Vaina, Fran, tu memoria a corto plazo me preocupa a veces, chamo. O bueno, no, es memoria selectiva la tuya, pero bueno. sí. Mira, ella unió a una fragmentada Japón, impuso el budismo como una religión oficial que se sigue manteniendo hasta hoy en día. Conectó realmente a todo lo que era, de nuevo, unas puras comunidades de campesinos entre ellos. Se abrió al mundo Siguieron oriental. siendo comunidades de campesinos. No, sí, bueno, Capaz pero es que no puedes cambiar todo en 30 años. Ella puso la misma semilla que hizo que luego ¿Cómo que 8, no? 7 emperatrices más después Hemos hablado de comenzaran a personas cambiar que en todo. 5 años han hecho más huevonadas que esta Mira, emperatriz. una cosa es conquistar y destruir en 5 años. Otra No, que han hecho más cosas a nivel social. Porque si tú hablaste de Marco Aurelio cuánto duró 8 años, por ejemplo, hizo más cosas en 8 años que ella. Y más duró como cosas de él. 18, ¿no? Como un poquito más de... Bueno, pero duró 35. Es mi punto. O sea, Coño. es una gobernante más. Hizo Ay, una qué decisión, ok. exageración. Una Mira, gobernante más si donde te lo voy el a concepto comparar de con el Japón mío. se nace. Me voy a comparar con el mío, que el Ajá. mío también hizo una religión oficial para evitar muchos problemas internacionales. Ajá. Entonces tú En estás ese diciendo que el sentido. tuyo no es importante, por eso. Tú lo dijiste hace un ratico. Yo creo- Que no fue un teórico y tal, no le quita lo bailado, pero no es más. Yo dije más- que no era más un teórico importante. y no dije que era un alarico. Yo nunca dije que lo Ay, que hizo fuera malo. Yo digo que ahorita poniéndolo en un terreno base para compararlo Ajá. de dos lugares distintos, yo solamente veo una diferencia muy clara, porque si bien ambos tuvieron conspiraciones, ambos tomaron una religión oficial para un país, ambos lograron tener alianzas, por así decirlo, internacionales con sus vecinos, Japón con Corea y China, en este caso lo que era la Hispania con los francos y los ostrogodos en Italia, Ujú. y que incluso una buena relación con la iglesia romana, el papa, que cuando los bizantinos intentaron invadir Hispania, pues el papa intercedió y logró evitar de que subieran. Ujú. Pero hay una sola diferencia que yo veo aquí clara. O sea, ¿Cuál? si tú me hablas tú mismo dijiste que Japón no es tu fuerte. Japón ha pasado por muchas épocas, muchos imperios, muchas, lo que ellos llaman las eras, Sí. que si la era Meiji y más así, y es lo mismo cuando tocaste, no me acuerdo quién fue el otro que tocaste de Asia. No era de Japón, era de China, entonces olvídalo. No, o sea, eso, lo que ella hizo en su momento, pues habrá tenido importancia, sí, pero como cualquier otro gobernante que hace algo en ese tiempo y tiene importancia. No tuvo un gran legado, o sea, no tuvo un legado después. Tal vez habrán estatuas y cosas que se conserven de ella como parte de la historia, así como se hace de muchísima gente. O sea, Matriarca de todo lo que es una dinastía que se sigue manteniendo hasta hoy en día también, déjame decirte. claro que no, si esas dinastías han cambiado más. O sea, es que esto estamos hablando del año 500 y algo. Japón, La línea de Japón. Abandonó al imperio, abandonó un sistema imperial cuando se acabó la Segunda Esa es la Guerra otra, por Mundial. cierto. ¿Sabes cuál es otra cosa que se me había olvidado de ella? Hablando de imperios y todo Y ese habla tipo de de memoria cosas. selectiva. Bueno, se me olvidó, me lo acabas de acordar justamente por lo que dijiste. Eso no es selectivo, eso es que se me había olvidado. Ajá. ¿Sabes cuál fue la primera constitución escrita? Constitución de estilo república.
que existe, Ok. la más antigua que existe en el mundo. Ajá. Es una constitución que se escribió bajo el mandato de ella para asegurar todas las libertades y para asegurar la igualdad entre sus súbditos. Ajá, y entonces tú Otra le cosa. quieres dar eso a ella Otra cosa nada más. cuando el emperador en Japón siempre ha sido más bien una figura de orden, una figura Antes de no. que, ok, yo doy el sí. Antes no. Antes no. Antes no, No. no para nada. Bueno. En la actualidad y hace Pero y antes durante también la tenía época mucho de los shogunes consejo también. Pero en y ese antes tenían también muchos consejos y también había mucho feudalismo dentro de lo que claro, cabe antes de Japón que era existiera bastante el feudalismo feudalista como hasta hace tal. no mucho realmente. Claro. Ujú. Pero bueno, de todas formas se le podía asegurar ciertas libertades O sea, tenía buenas, Es tenía más, buenas habilidades dentro políticas, de pero exacto, mantenía a todo el mundo contento haciendo cosas bastante juntas. Dentro de la Constitución también se todo el mundo establecía, contento tampoco tanto, también se tuvo varias estable- conspiraciones, que también se logró sobrevivir es establecía, otra bueno, ahí cosa. está. También se establecía que ya justamente por una de las razones por las cuales casi la matan es justamente esto. Ella dijo que tenían que vivir una sociedad de mérito. Es decir, si tú eras bueno para algo, Una entonces, meritocracia. exactamente, dedícate a eso. Entonces, ella rompió esa tradición de que, bueno, si tu papá era herrero, entonces tú eres herrero. Y entonces cuando tu hijo nazca va a ser herrero. No, si tu papá era herrero, pero tú eres bueno haciendo zapatos, entonces, bueno, tú vas a ser un zapatero. Así de simple. Eso también se introduce por primera vez en Japón en ese momento. Y es algo que China no practicaba. Y al llegar a Japón, después de haciendo la visita de esto, también comenzaron a tenerlo bastante en cuenta para que pues, en China comenzara a practicar también dicha meritocracia, ¿no? Que también es algo bastante Ok. importante. Y si no Sí, me crees, también búscalo. Discutido. No, yo te creo. Tú eres yo sé que a ti te gusta mentirle a tus seguidores, pero Ay. en este sentido yo te creo. Tú hacías la paja. Pero, ojo, entonces, otra cosa que yo te quiero poner, pero, o sea, solamente me estás hablando de un político y ya. O sea, con lo que yo te estoy diciendo. Estamos hablando de gente no importante de este siglo. Y ella ok, fue de muy este siglo importante y también de este su siglo. legado. Claro. Y, o sea, Y su legado el se único legado mantiene. que yo veo. Ujú. O sea, ¿dónde? El único legado que yo veo es que los budistas no son ilegales. Y ella era budista. El único pues, legado pero- que yo veo del visigodo es que el catolicismo se volvió la religión oficial. Porque no o fue sea, gracias a y él. eso es algo que básicamente configuró a la España de los siguientes 1000 años. Él no que creó la configuraría Inquisición, gran parte del él no mundo. mandó a invadir otros imperios simplemente porque no eran católicos. Eso lo No, hizo pero gente simplemente fue la semilla de donde creció todo eso. Porque obviamente después de que se fueron los musulmanes, que estuvieron allí como 600 años, o menos. Pero él no me fue el acuerdo. autor. Tú no le puedes decir que básicamente es gracias a él que todas qué? esas acciones se llevaron a cabo. A partir de él sí se puede llevar a cabo, pero tú no puedes decir lo mismo de Emperatriz, porque Es que yo Japón no lo ha estoy habido diciendo. muchos cambios. Mira, a partir de ella, o sea, simplemente su único cambio duraría a través del tiempo es que, ok, el budismo dejó de ser ilegal en Japón y dejó de provocar tantas cosas. Pero incluso para poder decirlo, para las emperatrices en Japón eran una excepción a la regla simplemente cuando de verdad eran la última opción de linaje que estaban allí. Claro. O sea, si yo te digo, Ella tuvo hijos. Déjame decirte que ella tuvo hijos. Si no, no, obviamente los hijos siguieron después de ella, pero del lado paternal, siempre se ocurrió este paternalismo. Sí. No la puedes poner como un icono como la primera emperatriz y tal, Pero porque sí al lo final fue. solamente fue, o sea, sí lo fue, primera fue, pero solamente es por cuestiones del destino que solo quedó ella. Lo mismo que en Inglaterra, solo han habido 3, 4 reinas en su historia. Exacto. Y era porque era la última opción. Y tú no puedes decir entonces que la reina Isabel I no fue importante. ¿Por qué? Verga, pero porque es tuvo que un no vas a lechazo. compararme a esta emperatriz con todo lo que hizo la reina No, Isabel es I, que que yo no estoy básicamente en su comparándola con sus época acciones. tuvo el Yo estoy- imperio del mundo. Yo la estoy comparando con la situación que tú me estás planteando. Que sí, era la Exacto, última opción. muy bien, me la comparaste con esa situación. Ajá. Tuviste la situación de la reina Isabel I, llegó con eso e hizo una gran cantidad de cosas increíbles. Unió Y un esta país que solamente estaba hizo una. dividido entre catolicismo y protestantismo. Ay, para que después siguieran peleando las mismas cuestiones después se y mantuvo cada el vez hubo cambios de protestantismo y- gobiernos y cambios de... O sea, la configuración política que ella dejó no se mantuvo. Siempre, o sea, lo unió por su reinado, por 30 años tal vez. Pero ¿Se después mantuvo? solo se mantuvo. Claro Fue que lo sí. mismo que cuando hablaste de Simayán en China, que no, que unió después de la guerra de los 3 reinos, sí. Después cuando se fue todo se volvió un culo de nuevo. O sea, No es culpa de él. y la gente te lo dice. No, de bolas que sí es culpa de él, porque parte de. Pero tú por qué dices que todo se volvió. ¿Tú por qué dices ¿Cómo que todo duró se tanto volvió el un Imperio culo en Romano? Japón? Porque
Después de sus sucesores, por más desastrosos que sean, lograban mantener cierta unidad del imperio. Japón no volvió a separarse, porque Japón eran varios reinos feudales, igual que como lo fue China. Y Japón no volvió a separarse después de que se le puso como nombre como tal Nippon. Y después de que Mira, primero que nada, yo después hizo. leyendo más adelante, China sí se volvió a separar. Es que yo nunca dije que no. Pero sí se volvió a separar. No, sí, claro que sí. Cuando hablaste de ese personaje dijiste que unió China y se quedó así para siempre. Durante no, su dinastía, eso fue una verdad como 300 años nada más. Bueno, y pero se luego retomó de eso, la misma idea. Japón pasa igual. Japón, pero bueno, eso sí, Japón tuvo muchos problemas feudales. Japón tuvo guerras civiles después, pero nunca dejó de existir el concepto de una única nación. Eran guerras civiles, no eran guerras entre clanes. Sí, pero si ni siquiera se llamaba Japón. Bueno, era Nippon. Después de ella era Nippon. Ese concepto fue evolucionando y no me vas a decir que empezó de ella. Busca lo que sí comenzó de ella. Tal vez ella fue parte de eso, sí, pero no vas a decir que empezó de ella. O sea, yo sí te puedo decir que este concepto de los visigodos puede venir desde Teodorico, de Alarico. Y esta persona, que si bien no es ni Teodorico ni Alarico, Recaredo I, o sea, fue el que fue también muy... Él creó el concepto de España, o de Castilla, a la hora o de León, o de a la hora Asturias. de querer... No, escúchame, fue muy influyente a la hora de configurar lo que seguiría siendo ese rey, por así decirlo, esa cultura años después de su muerte. Mira, tú me hablas de las decisiones políticas que tocó. Tú me hablas de él como si él fuera entonces el que impulsó toda esa cultura y esas creencias que más adelante tuvo Castilla, que tuvo León. De mano con España, el Concilio de Toledo, sí. Ajá. Eran visigodos. Ellos en 7 años los visigodos perdieron casi toda España y casi toda la península ibérica, porque todavía no era España. Y después de que Don Pelayo lograra retomar un pedacito, tardaron cientos de años en retomarlo todo de nuevo. Ya nadie era visigodo, ya la cultura visigoda no existía. Ya no había absolutamente nada que lo relacionara. Es directamente su legado. Pero esa evolución no tiene absolutamente nada que ver con él. Los visigodos cambiaron muchas de sus tradiciones visigodas y las adaptaron más a, por así decirlo, a lo romano. ¿Cuáles visigodos? Se romanizaron mucho más. Los echaron a todos de Iberia y solo quedaron los que estaban en Asturias, que tú mismo dijiste en videos anteriores que eran no tan visigodos porque básicamente eran más que nada asturianos como tal, que eran descendientes de celtas y de otros tipos de culturas totalmente diferentes. Tú no me puedes decir entonces que yo no dije eso. No, que los asturianos no son... No venían de otras culturas que no eran solo visigodos. Claro que sí me lo dijiste. No, los asturianos no. Los gallegos sí tienen una mezcla con celta. Y los vascos ya estaban allí de antes. Pero, o sea, no me vas a negar de que... ¿Por qué crees que en España aún se estudia tanto esa cultura visigoda y cómo se modificó y al final cómo configuró lo que después sería... Básicamente lo que después daría a una España medieval y después lo que daría una España moderna, una España contemporánea. Lo estudian por la misma razón que nosotros acá en Latinoamérica seguimos estudiando a las culturas mayas, aztecas, incas, caribes. Marico, las estudiamos por encima y de vaina. Ay, por favor. Mira, nosotros somos de Venezuela y en Venezuela no había ni mayas, ni aztecas, ni incas. Bueno, vete tú para Perú, o vete tú para México, o vete tú para Guatemala. Claro, y vas a ver Perú que y en México sí, a solamente por una simple razón. A pesar de que hoy en día casi no tenemos absolutamente nada ya en relación con ellos, aparte del color de piel de algunas personas. Esa es toda la única relación que tenemos. Nada. No hablamos el idioma, no tenemos las creencias. Y en Perú hay gente que aún habla quechua. Obviamente. ¿Y cuánta es la población? Y en México hay gente que habla náhuatl. ¿Y cuánta es la población en correspondencia al resto del país? No es menos del 1%. Pues mira, no te digo a decir que todo el Perú sabe quechua. Pero te puedo decir una cosa, en muchísimos pueblos, y mira que Perú tiene bastantes pueblos, hay mucha gente que habla y que sigue esas costumbres, todas estas ideas de la Pachamama. Bueno, más razón entonces, más razón entonces para estudiarlo. Pero entonces los visigodos... Claro, pero... ¿Qué tenemos de visigodos? ¿Qué tienen de visigodos los españoles hoy en día? ¿Qué tienen de visigodos? No los de hoy en día, pero los de la etapa moderna tenían bastante. O sea, ¿de dónde crees que vino esa idea actual, de tener reyes? De los reyes. Los reyes católicos se decían a ellos mismos, los reyes católicos, los primeros, la primera gran dinastía de reyes importante de España, se decían directos sucesores de Don Pelayo y directos sucesores de Alarico I, de Teodorico I, de todos los visigodos. Lo tomaban como parte de su historia. Pero yo no veo aquí a ningún emperador japonés ni eso. No tenían las costumbres, no tenían las mismas creencias que los primeros visigodos. Pero lo eran, no eso es lo que ellos decían y era parte de su historia. Así ellos mismos
o sea, como simplemente como un elemento de influencia y poder político e histórico, eso simplemente ya te está relacionando con Roma. O sea, ya te está relacionando con reyes, con dinastías, como que tú no fuiste un huevón que salió de la nada, sino que ya tú estabas allí, mientras que esta persona, o sea, ok, lo que te digo, solamente veo que hizo el budismo algo que ya estaba ahí, que ella ni siquiera lo introdujo al Japón ni nada, lo hizo legal y listo. O sea, ¿Tú crees que el hizo una catolicismo no decisión estaba política, ya, le estás aplaudiendo. O sea, me vas a decir La que, estás me aplaudiendo vas a por decir, una decisión me vas a decir política. entonces que este rey visigodo fue el que le enseñó a la gente a ser católica. Cuando tú mismo me acabas de decir que ya había, que ya estaba el señor este de Sevilla, Leandro de teniendo Sevilla. una gran parte de población católica, que ya era católica, logró a una clase política que era arriana, que no quería cambiarse, porque también hay algo que hay que destacar. Ya habían bastante. El problema no era que la casa imperial en Japón no era budista, había muchos que eran budistas. El problema era que tenían problemas con otras partes que no eran budistas. Aquí era lo contrario, aquí la clase política era arriana y él, con bastante astucia y persuasión, logró convencerlos y logró cambiarlos al catolicismo, uniendo un reino. Mira, yo no te voy a decir que gracias a ella es que Japón es lo que es hoy en día, pero es parte de su cultura y de su historia. Lo mismo que podemos decir de este rey que de pana ya se me pegó la pendejada tuya y no me acuerdo cómo es que se llama. Recaredo I. Recaredo, sí. Es lo mismo, ¿no? Pero no, así como yo ya estoy diciéndote, mira, sí es verdad, no puedo decir que todo lo que es Japón hoy en día es gracias a ella. Caño, tú tampoco me puedes decir entonces que verga, que el estilo político de España más, y su forma de ser y sus conquistas y sus expediciones y sus creencias son gracias solamente pero es que tú estás dando cosas que yo no estoy diciendo. No. Yo dije que ayudó a configurar lo que sería después de esto. O sea, es que para ti, cada vez que uno dice que alguien ayudó a configurar algo, porque me has dicho esto los últimos 5 episodios, que ya te estás diciendo que eso fue así igual. O sea, tú niegas que la gente evolucione, que hayan cambios, que el paso del tiempo. No sabes debatir y no sabes contraargumentar. No sé debatir. Solo sabes tirar mierda. Y vamos a dejarlo esto aquí, ya no tenemos más nada importante que decir respecto a estos dos temas. Entonces, que al final ya es decisión de la gente. Está bien. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Bueno, nos falta un candidato cada uno. Arranca. Sí, yo voy primero con Gregorio Magno, Gregorio I, San Gregorio. Una persona que, cabe destacar, sí existió. Ajá. Fue el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia. Básicamente fue de los primeros papas que fue considerado un santo. O sea, aquí hemos hablado mucho de políticos y de líderes que hacen cambios y eso, pero que por más que sea a través de la historia, como es normal, sus cambios no son muy duraderos y obviamente se transforman por más influencias, más cambios y evoluciones. Uh-huh. En el caso, la Iglesia Católica tiene un caso muy particular. La Iglesia Católica como institución es una institución muy renuente al cambio, la cual, la verdad, empezó a haber cambios significativos, podríamos decirlo, a partir del siglo XVIII, tal vez. Un poquito más adelante, tal vez. Sí, un poquito más adelante. Hasta ese punto, gran parte de lo que fue la Iglesia Católica como institución, no voy a decir religiosa, porque aquí como un papa no se le tiene que ver solamente como un líder religioso, es como en esta época es cuando el papa empezó a ser un líder político importante, lo que unía a todos los reinos ostrogodos, visigodos, francos, burgundios, incluso el que mandó a evangelizar lo que era Britania, ¿verdad? Fue durante el papado y bajo el mando de San Gregorio I, de Gregorio Magno. Por eso se le puso el Magno al final, como siempre se le ponen a los líderes que pues realizan grandezas como Alejandro Magno, Carlo Magno, etcétera, etcétera, etcétera. Gregorio Magno fue el que vio el carácter de un imperio romano que ya se había caído y vio hace 50 o 60 años, y que vio la posibilidad de que era lo que unía a todos estos reinos diferentes, pues la religión católica, de que tenía muchas iglesias donde habían curas, de que tenía regiones donde habían obispos, cardenales, etcétera, etcétera, y él dijo, o sea, yo no tengo
reino, yo no soy rey, ni tengo reino, no tengo un gobierno, no tengo un territorio como tal, más allá del Vaticano. Pero, por así decirlo, mi influencia está metida en todo. Entonces, lo que él hizo fue que él él dio esa importancia que podía tener la Iglesia Católica y su visión de que de verdad la Iglesia Católica podía ser un ente que pudiera moldear políticamente e influir las sociedades de toda la Europa occidental. Esto no aplica lo que sería Constantinopla, ni después la Iglesia Ortodoxa en Rusia, en todo esto. Y que incluso a partir de esto fue que mucha gente que discrepaba, pues se generaron las reformas y los cismas en la iglesia cuando se crearon los luteranos, los calvinistas y demás. Básicamente él era el enlace político que tenía la mano metida en todos los, por así decirlo, los reinos de Europa. Y que estaba ¿Tenía la mano metida en todos los reinos de Europa. La mano negra que está de todo, como dice por ahí, el Deep State. Ajá. Eso era Gregorio Magno. Ajá. El Deep State de la Europa del año 600. Okay. ¿Terminaste? Y entonces, fue una influencia tangible en donde básicamente, todos los reyes, como claro, ellos se sentían y se creían que eran designados por Dios. Obviamente, que la persona más cercana a Dios, aparte del rey, era el Papa. Y el Papa estaba un poquito más arriba de ellos porque directamente era un cura. Era un estudioso de la religión. Y cada vez que habían problemas entre reinos, la Iglesia Católica era la que mediaba. Por ejemplo, cuando los bizantinos, como lo dije ahorita, con Justiniano I intentaron invadir a Hispania, los visigodos, ni huevones que fueran, sabían que les iban a patear el culo. Entonces dijeron, bueno, mira, vamos con la iglesia. Y la iglesia fue lo que los hizo que se retirasen. En el siglo anterior ya habíamos visto un poco de eso, de cómo del poder político tan importante y mediador de la iglesia, cuando detuvieron de que Atila el Uno pues terminara de joder Italia. Y esto simplemente se fue magnificando y magnificando. Gracias a Gregorio fue que el catolicismo llegó a Inglaterra y se evangelizó la Inglaterra. Él mandó al arzobispo, se me olvidó ahorita el nombre, el que será el arzobispo de Canterbury, que básicamente fue los que llevaron la misión católica a lo que fue Inglaterra. Que ahí hubo bastante choque con todas las culturas celtas, irlandesas que habían. Y ese es mi personaje y está todo bastante bien escrito de que existió y fue importante. Oye, buen segue. ¿Quién lo escribió? Ajá. ¿Qué? ¿Quién escribió toda la historia de San Gregorio? San Gregorio, pues tenía muchos historiadores muchos historiadores de la época. Todos católicos, ¿sabes? Todos parte de la iglesia. Ese es mi punto. O sea, no estoy diciendo que lo que haya hecho no sea importante o no, pero es que no puedes decir que coño hay cierta parcialidad, a todo lo que hizo este señor, porque realmente los únicos que escribían y los únicos que podían hablar de él era la propia Iglesia Católica, respaldada por el propio Imperio Romano de Oriente, ¿no? Los propios bizantinos. No, los romanos de Oriente no estaban con la Iglesia Católica. Bueno, pero seguían con los francos, pero los romanos de Oriente, sí, yo sé que ellos eran ortodoxos, pero ellos seguían viendo de todas formas al Papa como la máxima figura religiosa, y eso sí no puedes decir. Sí, hasta que les supo cool. Pero eso fue años después, no fue en este momento. Ahora yo te quiero decir una cosa. Para mí una de las mayores mentiras que se cuentan es que la historia es imparcial. Por algo existe una frase muy famosa, que la historia la escriben los vencedores. Claro, total. Yo no estoy diciendo que eso sea un factor determinante. Solo estoy diciendo para más adelante cuando hablemos del rey Arturo, ¿no? Pero bueno, tú hablas de que el catolicismo fue enviado gracias a este gran papa a lugares inhóspitos, ¿no? En este caso lo que era la Britania. No dije inhóspito, dije que él mandó que evangelizó Inglaterra, sí, y lo hizo. Él también lo hizo en Numidia, en el norte de África, en otros lados, ¿no? En Inglaterra, déjame decirte una cosa, Pelagio, que hablamos de él en el video pasado, era católico. La persona irrelevante que ya había borrado de mi mente porque no tuvo él era un monje católico. ¿De dónde venía? De Inglaterra, más de 100 años antes de él. Él fue a establecer una iglesia en Inglaterra, en lo que era la Britania de ese a evangelizar Inglaterra. Ya Inglaterra está evangelizada, y ya lo voy a hablar ahorita cuando hablemos del rey Arturo.
Ya Inglaterra era cuando bastante católica, sino que no había... ¿Contra quién peleaba el rey Arturo? Contra los sajones, que eran bárbaros. Más allá de eso, también ¿Contra quién más peleaba? Llegó a pelear contra quién, contra las tribus del norte. Que eran, bueno, pero es que el norte es Escocia, no es Inglaterra, estamos por hablando eso, de Inglaterra. con todo eso. Escocia ni siquiera fue conquistada por los romanos. Principal y Escocia, pues. Escocia ni siquiera llegó a los romanos. Escocia es otro cuento totalmente diferente a Inglaterra. Los romanos nunca llegaron allá y eso. O sea, Inglaterra era una tierra de nadie para esa época, porque era una isla y estaba lejos. Cuando me refiero a tierra de nadie, es que obviamente habían todavía legiones romanas activas en Inglaterra, imagínate. Escúchame, becerro. Si habían muchas legiones romanas, obviamente existía lo que era Londinium, que era lo que después fue Londres y demás. Y eso era solamente la parte de abajito, lo que estaba más pegado al mar. O sea, al mar que daba hacia Francia. Londres no está cerca del mar, déjame decirte. Nada cerca del mar. Lo que está, la parte de abajito, lo que está más cerca del mar, no las me acabas de hablar de Londres. Viste como todas mis palabras y siempre las transformas en algo que no es. O sea, cuando tú ves Londres da con el Támesis, que estás a donde pasa el río Támesis. Sí. Y Londres, si tú divides la isla de Inglaterra entre la mitad de Londres, está en la mitad de abajo. Es verdad. Pero es que estamos hablando de Inglaterra. Eso es lo que estoy diciendo. No entonces déjame continuar y deja de tergiversar tergiversar mis fucking palabras. No te pongas bravo, Fran, no te pongas bravo. Ok. Entonces, cuando yo digo que es una tierra de nadie, efectivamente, por algo crearon el muro Adriano. O sea, porque dos muros, era como... No podemos Adriano controlar... y otro que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no podemos controlar a los becerros que están en el norte y nos están jodiendo mucho. No podemos terminar de establecernos. Vamos a encerrarnos para poder tener cierta estabilidad y control. A eso es lo que yo me refiero con tierra de nadie. Como el mediano oeste, tienes un Chevry, tienes un pueblito, una cuestión, es todo muy chiquito, pero es muy difícil. Mediano oeste, dijiste. Los romanos llevaron curas, pero de ahí a que, obviamente, los mismos romanos eran los que practicaban eso. Ahora, las poblaciones los sajones, vienen los demás, todos los que después se evangelizaron fue gracias a la misión de este papa, de enviar a este arzobispo, y por eso ya es el patrón, es el patrón de Inglaterra. Incluso los anglicanos lo veneran, es el fucking patrón de Inglaterra. No. O sea, dame decirte que no, el patrón estás confundiéndolo porque incluso la bandera de Inglaterra, esa blanca con roja, también se le conoce a la cruz de Saint George, pero no es Gregorio, no es lo mismo. Gregorio no es George, es otro, estoy diciendo es otro que papa que vino la después. bandera de Inglaterra es por eso. Pero es que tú me estás hablando del patrón de Inglaterra es Saint George. O sea, el patrón no de Inglaterra no es Gregorio. Efectivamente, me confundí. No, yo no estoy hablando de Gregorio, yo estoy hablando que él mandó al que fue el arzobispo de Canterbury, se me olvidó el nombre, que fue básicamente el primer gran, porque ya era un británico, nacido allá y eso, que sí, que fue y después la iglesia lo mandó a evangelizar todo eso y que es uno de los primeros patrones de la iglesia anglicana, dije yo, no Inglaterra, de la iglesia anglicana. Viste que tergiversa mis palabras. Pero que de todas formas no es lo mismo, pero bueno, nada. ¿Cómo que no? Eso lo dice porque eres tú y ya. Casi todo lo que está escrito de él está escrito por la iglesia católica. Se decía, ay, sí, un alma muy caritativa. ¿Quién más lo va a escribir? El 97% de la población era analfabeta. Coño, peor entonces, marico. Nada más había registro de los escribas y de los monjes que escribían. O sea, es que no me puedes juzgar de que sea una información parcializada. Sí puedo, porque tú vas a hacer lo mismo en el siguiente. Pero porque es un personaje que no se sabe si existió. Es que ya yo estoy preparando mi defensa para el rey Arturo. O sea, tú estás defendiendo antes de atacarte, antes de presentarte. Eso no es así. Pero bueno, nada. Eso es una argumentación de mierda. Nada, está bien. Un papa importante, sí. No impuso el catolicismo en Inglaterra, no digas eso. Mandó Yo dije que evangelizó. Yo sé que tú eres una persona muy simple y básica, con unos conocimientos muy mediocres de la lengua castellana. Por favor, aprende redacción, aprende un poco redacción. Y el que me diga lo contrario de Rafa, le voy a mostrar una conversación de WhatsApp donde ven todos los errores ortográficos que tiene. No, ya no tantos. Antes sí, hoy en día no tantos. Pon una foto de uno de tus guiones a ver cómo se escribe eso. Que tú te basas en cómo suena, no cómo se escribe. No, bueno, pero es que déjame decirte que todo el mundo que lee en teleprompter por lo general
500.000 errores ortográficos, porque es que uno tiene que ponerlo como le Sí, suena. pero es que tú eres capaz de poner casa con K y Z, No, y sí, eso para sí ti, eres bueno, porque se lee exagerado. bien y tú sabes que... Tú sí eres Ajá, exagerado. no nos vayamos del Pero tema. bueno, sí. Introduce al fulano Rey Al Arturo de fulano. Zapata. Bueno, nada, o sea, Sí, realmente no voy a hablar como tal de la leyenda del rey Arturo, porque primero que nada, todo el mundo la conoce. Un personaje de ficción o no, muy importante para nuestra cultura y para nuestra historia incluso, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con el rey Arturo, así como Fran muy bien lo dijo, casi todo el mundo era analfabeto en ese momento. En Inglaterra incluso, lo que antes era Britania, porque el concepto de Inglaterra todavía no existía, eso era aún peor, porque realmente lo único que quedaban era pues vestigios, ¿no? del Imperio Romano de Occidente incluso, ni siquiera de Oriente, todavía quedaban algunas legiones comandadas por lo que ahora eran warlords, ¿no? O sea, lo que eran simplemente mercenarios, que por tradición seguían teniendo los propios uniformes y la propia forma de luchar y de ser romana de Occidente, ¿no? Y básicamente esa era la única gente que tenía algo de información. De resto pues eran simplemente pues gente campesina, que muchos eran católicos, muchos otros eran de otras religiones. En el cuento del rey Arturo se habla de magia, se habla de una espada famosa, se habla de un hombre que unificó al sur ¿cómo es de que se llamaba la Inglaterra. espada? ¿Te acuerdas? Excalibur. Ah, ya. Ajá, Dale, qué dale. chico. Y bueno, que él unió a los pueblos de Inglaterra, aunque él era galés incluso, se cree que era galés, lo que era Gales e Inglaterra, el sur de Gran Bretaña, y los unió para no echar como tal a los sajones, sino quitar el control sajón, echar a los que se querían ir y pues mezclarse después con ellos para crear esa raza, por así decirlo, no le tengo otro mejor nombre, me puedo estar equivocando, pero bueno, que son los anglosajones, que son básicamente lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos del rey Arturo es que puede que haya sido incluso romano, o sea, de cultura romana, a pesar de haber nacido en Inglaterra, y que su nombre original fuera Aureliano, que en inglés sería Arthur, Arturo como tal, ¿no? Ahí mucho cambió como tal. Se cree que tal vez no era rey, sino que era general de justamente estas legiones romanas que quedaban y que bajo su conocimiento militar fue que logró echar a los sajones de Inglaterra, a los que se querían ir, y se quedó con los que querían quedarse pacíficamente, ¿no? Bajo ese granito fue que logró unificar a todas las culturas que estaban en el sur de Inglaterra, que como bien Fran dijo, eran celtas, eran incluso irlandeses, eran pictos que venían de Escocia, y mucha gente más. Incluso el concepto de Merlín. Merlín, que era el mago en la historia que conocemos, se creía que era más bien un druida, uno de los últimos druidas, que eran este tipo de chamanes escoceses, pictos como tal, que bueno, que tenían un conocimiento muy amplio de lo que era pues la naturaleza, ¿no? Mezclaban muchas hierbas, entonces eran curanderos, ese tipo de cosas que vemos en muchísimas otras culturas, y era asesor pues, de Aureliano o de Arturo en este caso, ¿no? Por eso que también se le creía como mago, porque pues el tipo pues sabía y podía curar gente y ese tipo de cosas, porque tenía un alto conocimiento pues de las hierbas que podía conseguir y de sus cualidades tanto alucinógenas como también curativas, ¿no? Pero bueno, básicamente el problema del rey Arturo, así como dijimos, no había mucha forma de escribir la historia. Entonces cada vez que pasaba el tiempo, gente de todos lados, incluso de Francia, pero principalmente de Gales y de Inglaterra, fueron construyendo la leyenda, agarrando pues conocimiento e ideas que venían del pasado, ¿no? Tanta fue su importancia que incluso cuando Alemania intenta invadir Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler incluso decía que esta era como una retoma, una venganza de sus antepasados sajones, que venían casi todos de Alemania y de Dinamarca, para tomar lo que alguna vez era de ellos por derecho, ¿no? Una simple anécdota a la que les usando una referencia de Hitler. Para que veas. De verdad que has caído bajo. Yo estoy hablando de la importancia. Pero bueno, okay. El primer rey de Inglaterra, el rey Alfred, primer rey como tal de Inglaterra, que fue de Wessex, y después él unificó a Mercia, a Northumbria, a East Anglia, todos estos reinos de lo que era Inglaterra en ese pasado, construyó ese sueño bajo pues, la inspiración del rey Arturo. El propio Ricardo Corazón de León utilizaba al rey Arturo como inspiración. Es verdad, tal vez en este momento lo podamos ver como una leyenda simplemente, e históricamente hablando sea difícil, no imposible, pero sino que sea difícil comprobar la existencia de este ser, de este hombre, ¿no? Tal vez haya sido justamente, como habíamos hablado de Sun Tzu o de Ragnar Lothbrok más adelante con los vikingos, una aglomeración de varias historias de varios personajes que vivieron en un mismo periodo de la historia, ¿no? Pero incluso
aunque no estemos 100% seguros, tampoco podemos decir 100% que era falso, que era una persona inventada. Porque eso no, hasta que no haya una prueba totalmente estricta de que él no existió, no podemos decir eso. Lo mismo incluso puede pasar con Jesucristo hasta cierto punto, ¿no? Porque la historia de los historiadores atrás puede ser un poco vaga. Dime. Aquí quiero hacer una acotación. Dime. Obviamente se puede decir que es falso. El problema es que hay una cosa de que ella es un personaje de folclore. No importa si fue real o fue falso. Primero que nada. Porque Fue tan importante que se volvió leyenda. No exactamente. ¿No? ¿Por qué no? O sea, hay una leyenda muy contemporánea, la de Rey Arturo, que es la de Beowulf. Sí, no sé si en Dinamarca. ¿sabes cuál es? Claro, que también es una leyenda. Y es como el Rey Arturo versión danés. Versión vikinga, por así decirlo. Más o menos lo mismo. Ajá. Sí. Y básicamente también estaba basado en un personaje, sí se sabe en qué personaje la basaron, que fue en un rey. Sí. Fue un rey militar danés. Y aquí hay una cosa. Primero que nada, no existe ningún registro histórico de que antes de ese primer rey británico hubo una persona que se llamase rey en Inglaterra. Ah, rey, no. El rey Arturo. Rey, sí, es verdad. El rey Arturo, primero que nada, no fue rey. Ya en el nombre te está mintiendo. Fue de lo primero que dije, que se cree que realmente era general militar. Fue la primera cosa que dije. Bueno, solo estoy diciendo que ya en el nombre te está mintiendo. Así que yo le voy a seguir siendo Arturo, no rey, porque rey no tiene. Bueno, dile Arturo, dile Aureliano si quieres, no importa. Segundo, esa de Aureliano se dice que hay varios orígenes de su nombre. Sí. No se sabe si fue exactamente Aureliano. Por eso dije que era una teoría. Otro que dice. Claro, hay otra teoría que dice que fue un general romano del siglo II. Ajá. Que se llamaba Lucius Artorio. ¿Verdad? Y que pues su leyenda fue pasando y pasando y fue modificándose, y de Artorio pasó a Arthur y Arturo y bla bla bla, y ahí tenemos el resto. Sí. Y lo tercero, antes de ponernos en un debate sin sentido de quién existió o no existió, porque efectivamente no se sabe con certeza si existió o no. Se sabe que hubo generales que, por así decirlo, tomaron ese legado, tomaron ese ejemplo. Se utilizó mucho, como las masas creían en eso. Hasta hace muy poco incluso. Inspirar a las masas como se utilizaba el folclore antes. Al final eso era. Para que las masas tuvieran valentía. Claro. Obviamente, lo que tú dijiste, Ricardo Corazón de León, te vas a pelear a las cruzadas. Bueno, que nos está acompañando, yo tengo Excalibur y nos está acompañando Arturo y vamos a buscar el Santo Grial. Obviamente, porque estás cagado porque te vas a pelear contra no sé cuántos sarraceros y musulmanes con unos arcos que te pegan un flechazo en 300 metros. El propio Ricardo Corazón de León, incluso, te interrumpo un segundito y ya te dejo continuar, decía que su misión de echar a los infieles de Tierra Santa era la misma misión que tenía Arturo de echar a los sajones de Inglaterra. O sea, así de grande era la influencia y la relación que se le podía armar en ese momento. Y en ese momento la gente, aunque tú muy bien estás diciendo que tenía carácter de leyenda, carácter de folclore, en ese momento la gente de verdad juraba y creía y estaban 100% seguros de que había existido un rey Arturo. O bueno, un Arturo, no importa si era rey o no. Estamos hablando de que es una de las épocas con mayor ignorancia en la historia de la pero humanidad. es que es lo que te digo, o sea, incluso para la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es como que yo te diga Aquiles. Es como que yo te diga que me hables de Aquiles. Aquiles también es como un rey Arturo, pero versión griega. Pero de Aquiles sabemos que no existió, porque era simplemente se sabe que también estuvo basado en generales griegos. Que era un general griego incluso se sabe de que hay registros de que la ciudad-estado de Troya sí existió. Sí, bueno, de que, obviamente, la versión que nos llegó de Aquiles fue la de la Odisea. Exacto. ¿Verdad? Y es una historia muy genial, es muy fantástica, pero al final es una narrativa utilizada, pues, no voy a decir ni de control ni manipulación, pero simplemente es una narrativa folclórica que, claro, después se realza, sí. Pero pues más allá de eso, ¿qué lo diferencia de un Aquiles? ¿A qué? ¿Al rey Arturo? ¿Qué lo diferencia de un Aquiles, de un Beowulf, por ejemplo? Coño, que esto se considera realmente leyenda. En cambio, con el rey Arturo todavía... Aquiles también es una leyenda. No, me refiero a ellos. Me refiero a Aquiles, me refiero a Beowulf. Hay registros de Gales. Arturo también. Los galeses, escritos en galés antiguo, no me sé cómo se llama ese nombre. Existen las comparaciones. Se hablaban entonces en el año 700, antes de que todos estos reyes llegaran, reyes importantes, y que el concepto de rey se viene en Inglaterra. Se hablaba de líderes políticos. Tal persona era muy importante y muy habilidoso con la espada, pero no era ningún Arturo. Sí. O sea, sí existe. Sí, ya existían otros reyes. Sí, bueno, en Inglaterra, exacto. Pero bueno, a lo que me refiero, sí hay suficiente vaguedad histórica
para armar un argumento de que No, Arturo... no la hay. Sí la hay. Si tú te pones a O sea, investigar, sí la es hay. un cuento igual que el de Aquiles, que el de Beowulf, que demás. Solamente que en estos hay un paso más de evidencia que dice que o sea, que casi que se sabe que hubo un autor, básicamente. Que es lo que pone Aquiles como ya es una leyenda, Mira. pues que Odiseo escribió de él. Hubo un autor que fue el que lo realzó. Tiene autor. Un autor no, pero sí fueron estuvo basado. mucha gente a lo largo de la historia. Pero estoy hablando primero de nada de Aquiles. Ah, bueno, pero... Primero Aquiles, segundo de Beowulf, que también tuvo como un autor, si bien fue más leyenda que Aquiles en ese sentido. Entonces, ¿qué me vas a venir a decir, Arturo? O sea, estuvo inspirado en un personaje real, sí, que probablemente ni siquiera se llamaba Arturo. Eso sí es verdad. Probablemente ni siquiera vivió en el siglo en el que estamos hablando. Pero no podemos confirmarlo, la leyenda, ¿no? lo que tú estás hablando ahorita es que la leyenda viene de este siglo, pero lo más probable es que Arturo no haya sido ni siquiera de este siglo. No, la leyenda... Ya por ahí mira, se está descalificando. la primera vez que que se vuelve leyenda la historia del rey Arturo es como en el 800 después de Cristo, mucho después. No, ya existían historias, lo mismo que tú estás hablando de los registros galos, de Gales, sí, ya existían, ya existían registros de incluso antes de este siglo de gente con ese nombre que después es lo que usan muchos historiadores y arqueólogos y demás, pero no hay ninguna fuente arqueológica que diga que está el rey Arturo. Incluso se consiguió la supuesta tumba. Ajá. Y era una falsa. No, nunca se confirmó. Era ¿Cómo van a falsa. confirmar que ese esqueleto no era de él? Es que ese es el problema. ¿Cómo lo confirmas? O sea, se consiguió una supuesta tumba, se trató de un fraude. De aproximadamente la misma época que se pintaba. Estamos hablando del siglo VI. Se trató de un fraude para aumentar la afluencia de los peregrinos a esa localidad. O sea, fue un fraude. No fue un fraude. Después cuando hicieron los análisis de los huesos, determinaron que era de un hombre de mediana edad del siglo No, huevón, va a ser un siglo perro. VI. Obviamente. Pero era un fraude. No puedes, o sea, así como tú dices que no puedes negarlo, tampoco puedes aceptarlo. ¿Cómo puedes decir que era porque así fue como gente mucho más estudiosa e inteligente que yo, que ha estudiado esa vaina, lo descartó como un fraude. Y yo, obviamente, no soy ni arqueólogo, como una ni tú ni yo. Como que era muy difícil. Ni tú ni yo dijeron que era un fraude. Ni tú ni yo somos ni arqueólogos ni historiadores. Tú tienes un canal en YouTube y yo estoy a punto de graduarme. Sí, listo. Somos dos huevones hablando cosas que no tienen sentido, como tú bien dices. Mira. Entonces, un huevón que sí estudia lo que sí ha estudiado, ojo, estudiar no es verse un video en YouTube porque a ti no te gusta leer. Es leerse fucking libros y investigaciones y documentos y demás, que le pueden dar una base de autores contrastados bajo métodos científicos y así declarado que es fraude, para que me vengas tú a decirme todo conspiranoico, todo marico, que no es un fraude. Es que yo no estoy diciendo que el carajo no existió totalmente. Yo te estoy diciendo que la tumba es un fraude. No te me vayas para otro lado. La tumba es un fucking fraude. Independientemente, su importancia sigue existiendo. O sea, las propias cruzadas, incluso en la misión también más adelante de buscar el Santo Grial, vienen justamente de esa búsqueda legendaria de Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. ¿Por quién fue impulsado? Por el Papa. ¿Cómo? ¿Impulsado por qué? Por el Papa. Como el que yo hablé. Pero ¿de dónde venía la idea del Santo Grial? De Inglaterra, del rey Arturo y de Lancelot y de todos estos caballeros legendarios de la Mesa Redonda. Ajá, ¿y qué? ¿Vas a ir a...? Ok, búscame la ciudad de Camelot de Inglaterra. Ah, ¿verdad? No existe. Te puedo decir, búscame dónde queda Tebas ahorita en Grecia y tampoco existe porque la destruyó Alejandro Magno. O sea... Pero es que Tebas por lo menos se sabe que existió. Se dice, en este pedazo de tierra existió una vaina que se llamaba Tebas. Pero Camelot no existió nunca hubo una ciudad que se llamó Camelot. Nunca, nada. Mira, tú mismo lo dijiste, la propia Excalibur, de hecho, realmente significa, no en latín, sino en la mezcla de latín con britón, con todo este idioma, era buena espada. Esa era la traducción literal de Excalibur. Y es un símbolo semiótico de algo que da poder legítimo. Simplemente es como que Arturo es tan noble, tan honesto, no sé qué tal, que es el único capaz de levantar la espada mágica de Excalibur. Eso también es simplemente una leyenda. Historia. Eso sí es 100% leyenda. Se cree que más bien sacó la espada de un río, Excalibur distinto de otra espada. ¿Ah? ¿Qué hace Excalibur distinto? ¿Qué hace la espada Excalibur distinta a otra? No, es que yo no estoy diciendo... Más allá de la leyenda. Yo no estoy diciendo que sea importante. Yo lo que quería decir es que los nombres y las terminaciones cambian. Se cree que Camelot era simplemente un pueblo, un castillo en Gales, que era un reino lleno de castillos en ese momento. Y fácilmente... El cual tampoco hay registro. ¿Cómo? Lo que me estás hablando son puras
Ni siquiera llegan a ser Sí, teorías, son puras y tú lo hipótesis. buscas y son teorías. Es que si tú te pones a No, buscar son solamente el lado que dice hipótesis. que no, pues obviamente vas a Una decir que teoría no, para o sea, hacerte... Algo para hacer por teoría eso tiene que decía estar que confirmado. por eso es que yo llegaba Algo para hacer teoría tiene que al estar tema confirmado. Eso con lo San sabría si hubiera Gregorio seguido en la anterior. universidad. ¿Cómo? Que algo para hacer teoría tiene que estar confirmado, si no, no es una hipótesis. Y eso lo hubiera sabido si hubiera seguido en la universidad. Bueno, cuando Fran se encuentra en un hueco, él comienza a pegar personalmente, puros ataques personales. No des Que patadas le de gusta ahogado. leer, que no No se des patadas de graduó. ahogado porque no existió. Incluso tú mismo me lo dijiste con Sun Tzu y aún así hay más referencia de que Sun Tzu existió que el rey Arturo. Pero sigue siendo la misma vaina, o sea, no podemos No, decir, uno dejó un libro podemos- firmado al mira, menos. A lo que sí El podemos otro- llegar es que el no otro podemos no decir se si el sabe, tipo o existió sea, o no. Mira, si hubiera existido, hubiera dejado algún tipo de... Y hubiera sido tan importante como lo ponen, hubiera dejado algún tipo de frase, de enseñanza, de lo que sea que hubiera pasado. Mira, Todo es una leyenda escrita por alguien más. Todo es una leyenda escrita por alguien más. O sea, Se si va me quieres recolectando con dar el tiempo. importancia, y toda esa influencia tiene que ir para el que escribió la leyenda del rey Mira, Arturo, no para el rey Arturo que no existió. registros históricos de Jesucristo solamente están siglos después de que él nació, siglos después de que él murió. Por eso, y ese es el principal argumento de los ateos. Ahí lo tienen. ¿Y no ganó Cristo el personaje más importante del siglo I? Pues porque, marico, aún hay gente que le reza. Yo no veo a nadie rezándole al rey Arturo, ni a Excalibur, ni pidiéndole a Merlín que por sus barbas le dé un poquito de poder. No, pero weón, mucha gente o sea. lo utilizó durante muchísimos siglos como pues simplemente un símbolo de poder británico y de orgullo inglés. Es lo mismo, Fran, es lo mismo, no podemos decir si existió o no. Es muy O sea, me estás difícil. comparando al rey Arturo con Jesucristo. No, estoy comparando la situación. ¿Estás viendo dónde estás llegando? Estás comparando al rey Arturo con ¿viste Jesucristo. cómo transgiversa las vainas? Estoy comparando la ¿Cómo que situación me acabas de la decir escritura, Jesucristo? Me acabas de comparar hacer una analogía entre de su Jesucristo y el vida, rey Arturo. justamente con la de rey Arturo. Se escribieron siglos después. El propio nacimiento de Cristo se impuso Exacto, supuestamente pero- el 25 de diciembre, como 400 Pero, o sea, años después. dame la importancia de ese momento a la persona que lo escribió. Y ojo, lo de Jesucristo también no es solamente por lo que se dice en la Biblia, también está basado en registros romanos que existió, o sea, que obviamente pueden ser mejores o peores o lo que sea, pero a ver, de que fue hijo de Dios y eso, o un simple charlatán predicador, no se sabe. Eso ya es una leyenda, lo que se podía mitificar. Pero pues hay, Bueno. pues se sabe de que por lo menos Herodes si Mira. no va a matar un poco de bebés recién nacidos. Ya quedará. Sí, ya quedará. hay cosas de eso. No tanto el hecho de si existió o no, pero ya quedará la importancia de estos personajes para la decisión de nuestro público, ¿verdad o mentira? Como importancia como qué, porque Ricardo Corazón de León fue por las cruzadas, por la iglesia, importancia no de un por tipo de que siguen Arturo. haciendo películas hasta el día de hoy, pero bueno, nada. A ver, que el folclore y la historia es muy bonita. Está bien. También hicieron una de Troya y Aquiles y no por eso, Está bien, güey. mira, tenemos más de una hora hablando otra vez y habíamos tratado de hacerlo más corto, así que yo creo que ¿Quién te manda a elegir al rey podemos ir Arturo? cerrando. Invita a la gente Sí, a, yo creo que sí, me a parece Spotify bien. y ese tipo de cosas, invita. Ya sabes, váyase a Spotify, péguenle una me gusteada, una escuchada y una suscribida al canal de Spotify. Y ya, bueno, nada. Recuerden que solo somos dos pendejos debatiendo por cosas que no tienen sentido hoy en día, así que no se lo tomen tan en serio. Hoy más que nunca no tuvieron sentido. Así que nada, amigos, yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García. Y nada, mis amigos, que tengan muy buen día. Chao. Mierda, se me va a acabar la pila de todo, espérate.